Hola mis amigos de YouTube, hoy les estoy conversando desde mi cocina. Tengo que hacer una comida con calabaza, zanahoria, vegetales y bueno, y a la misma vez voy a conversar con ustedes. Estoy aquí para tener una charla con ustedes, como siempre, pero esta vez va a ser desde mi cocina. Bueno, muchos de ustedes se habrán preguntado por qué no todo el mundo tiene, como decir, el sexto chakra activado. ¿Por qué no todos podemos acceder a planos espirituales y ver nuestros familiares o hacer viajes astrales? ¿Por qué esto es así? Porque a algunos les es tan fácil comunicarse y a otros les es tan difícil. Bueno, a veces en la vida, cuando nacemos, venimos ya con eso incorporado. O bien traemos, es como que traemos activado ya de por sí lo que es la glándula pineal, el tercer ojo o el sexto chakra, como se lo quiera llamar, que está aquí entre las cejas. Pero ese no es el único chakra que nosotros tenemos que trabajar. O sea, tenemos que trabajar todos los chakras y no es activarlos de por sí. Activo mi primer chakra, mi segundo, mi tercero. No es activarlos todos y abrirlos todos. Todo lleva un tiempo. Cada cosa lleva su tiempo. Fíjense que yo no soy una persona de tener tanta paciencia, he tenido que trabajarla mucho. Y para mí ha sido bien difícil tener que esperar cosas que ya quiero. Entonces, a veces es difícil. En mi caso, yo desde niña pude hacer muchas cosas, pero ha habido paréntesis o momentos en los que cesan y luego comienzan de nuevo. Es así. A veces no podemos, todos queremos lograr algo y a veces queremos correr antes de gatear. O, por ejemplo, manejar un avión sin haber pasado un curso de piloto. Entonces queremos desesperarnos, nos desesperamos, queremos saber cosas del universo, o queremos comunicarnos con nuestros familiares o cualquier cosa que queramos hacer. Así queramos lograr alguna meta en la vida, pero antes hay un proceso. Los saltos cuánticos, fíjense, los saltos cuánticos pueden suceder a veces, pero en la mayoría de los casos no son convenientes. A veces decimos saltos cuánticos cuando nosotros queremos, por ejemplo, nosotros queremos lograr algo y saltearnos todo y llegar a ese algo. O sea, tomar atajos por el camino, saltar algo, saltarnos todos los escalones, y llegar antes, sin pasar por las cosas que hay que pasar primero. Entonces eso, aunque logremos algo, no es conveniente porque por el camino nosotros tenemos que prepararnos y hacer ajustes y cambios, porque
Por ejemplo, yo quiero activar mi tercer ojo. Yo quiero abrirlo porque yo quiero hacer viajes astrales, por ejemplo. Quiero comunicarme con un ser querido. Y yo me digo, ¿por qué no sucede ahora? ¿Por qué tengo que esperar? ¿O por qué a otras personas les sucedió primero? Entonces, claro, nos ponemos estas preguntas, nos hacemos estas preguntas. Pero nosotros venimos aquí con todo lo necesario, pero tenemos que trabajarlo para hacer ajustes y lograr que ese engranaje encaje para que empiece a moverse la máquina correctamente. ¿Qué pasa? A veces, imagínense que ustedes tengan una máquina complicada, con engranaje, y que ustedes quieran prender el botón para que funcione, pero haya cosas entre los engranajes que están impidiendo que estos se acoplen. ¿No es así? Ustedes quieren que el botón funcione, pero todavía no han limpiado esos engranajes. Hay cosas que obstruyen y no encaja una cosa con la otra todavía. Están como así, porque hay que limpiar eso, quitar lo que estorba, hacer ajustes para que eso encaje y cuando yo apriete el botón, eso funcione y la máquina funcione. Ajustes. ¿Y cómo se hacen estos ajustes? Porque cuando se hacen estos ajustes, todo va a empezar a comenzar a funcionar bien. Empieza a haber un ajuste, un balance entre todos los chakras del cuerpo. Si yo no he trabajado primero todos los chakras anteriores, no puedo estar queriendo trabajar el sexto chakra cuando los chakras anteriores, los chakras base, el chakra del plexo solar, el chakra del corazón, que es el chakra del amor incondicional, el chakra del plexo solar, el de la sabiduría, el del conocimiento, los primeros chakras que son los más rudimentarios, los que primero tenemos que trabajar, los que hemos venido de años trabajando. No podemos estar queriendo que este chakra se active, y menos el séptimo chakra, cuando no hemos trabajado los otros. Y entonces, ¿cómo hacemos entonces? Hay que empezar a trabajar en nosotros mismos primero, antes de comenzar a querer apretar el botón para que la máquina se active. Yo he repetido muchas veces aquí que la introspección es muy importante, que la meditación y la observación de nosotros mismos es muy importante. Por lo tanto, no podemos querer o pretender saltar escalones porque no va a funcionar. Ok, vayamos entonces a la introspección. Vayamos a un sofá, vayamos a nuestra cama, a una silla, a un sillón donde nos sentamos cómodos. Cerremos los ojos y empecemos a ver qué está atorado entre los engranajes. ¿Qué está atorado ahí? ¿Qué es lo que está obstruyendo que la energía fluya? ¿Qué está obstruyendo eso? Eso es importante porque si la energía no está fluyendo correctamente, no vamos a lograr limpiar lo que tenemos que limpiar. Que fíjense la diferencia, porque hay personas que creen que cuando otra está hablando de limpiarse, está hablando de estoy sucio, estoy lleno de pecados, estoy lleno de culpas. Aquí nadie está hablando ni de suciedad, ni de pecados, ni de culpas. Eso es hora que nosotros nos encarguemos de acabar con todos
con todos esos pensamientos erróneos. No se trata ni de culpas, porque aquí nadie es culpable. Aquí lo que se trata es de tratar de mejorar. Y para tratar de mejorar no podemos estar viendo las cosas desde la culpa. No podemos estar viendo las cosas desde ahí, porque ya de por sí eso no nos va a dejar avanzar para nada. ¿Desde dónde tenemos que ver las cosas? Desde la idea de que tenemos cosas que cargamos durante toda la vida y que llevamos dentro de nosotros y no sacamos afuera. No las sacamos afuera, no las trabajamos. Y hay cosas que tenemos que sacar y soltar. Lo primero, fíjense, hay veces en la vida que nos hacen daño. Durante el camino hay personas que nos hacen daño, por ejemplo, de alguna manera. Pues bien, hay que perdonar. Hay que perdonar, porque cuando perdonamos, liberamos y nos liberamos a nosotros mismos. Liberamos a la otra persona y a nosotros mismos nos liberamos. Te perdono no quiere decir que te perdono y tengo que estar en tu vida viviendo contigo, ayudándote y llamándote por teléfono todos los días. No, Señor. Yo te perdono desde el fondo de mi corazón y deseo que te vaya bien y que Dios te ayude en todo. Yo no tengo que vivir contigo las 24 horas, no tengo que saber qué haces todos los días. Sencillamente te libero de ese rencor que tenía hacia ti, de esa cosa pendiente que tenía hacia ti, te libero. Y a la misma vez, eso me va a liberar y va a sacar fuera todo ese rencor que estaba guardando dentro de mí. Y cuando yo saco todo eso de adentro mío, hay algo que se ajusta, hay un ajuste. Yo mismo me estoy reajustando. ¿Para qué? Para lograr el engranaje perfecto que viene de la fuente y que puede acceder a que ese botón se prenda y toda esa máquina comience a funcionar correctamente. Cuando eso sucede, se empiezan a alinear todas las cosas dentro de tanto de mi cuerpo físico como de mi cuerpo espiritual, como de mi cuerpo energético, y la conexión que existe entre este mundo físico y el mundo de las energías. Entonces, al alinearse todo, yo voy a entender todo mejor, porque todo va a empezar a funcionar mejor, a fluir mejor. Dejar salir los rencores y perdonar es una de las cosas que te libera. No les estoy diciendo que esto sea fácil de hacerlo. Les estoy diciendo que se puede hacer. No es imposible de hacer, es lo que quiero decir. No es imposible de hacer. Si tú lo haces hoy, si lo dices hoy, mañana me estés enojado de nuevo con la persona, vuelves y lo dices. Vas a hacerlo tantas veces como sea necesario. Miles de veces, pues miles de veces. Vuelve y perdona a esa persona, vuelve y en tu interior saca todo eso. Mañana sientes que todavía estás enojado, vuelve y hazlo. Porque hay veces las cosas no se logran al primer intento, pero la perseverancia es lo que consta. La perseverancia tiene sus frutos. Entonces, si tú logras perdonar a esa persona que te hizo daño, si logras sacar de adentro todo el rencor hacia lo que sea que tenga rencor, hacia la sociedad, hacia un ser humano,
hacia lo que sea que tenga rencor, te lo sacas de adentro, a un familiar, o hacia la vida misma. O, y esto es algo que es algo súper importante, o a ti mismo. Porque hay veces que a nosotros nos es fácil perdonar a otros, pero nos es muy difícil perdonarnos a nosotros mismos. Hay veces a nosotros mismos nos cuesta más. A todos, todos tenemos a veces cosas que no nos perdonamos tan fácilmente. Yo también he tenido que trabajar mucho lo que es perdonar a otros y perdonarme a mí misma. Y les digo que me fue más fácil perdonar a otros que perdonarme a mí misma. Hubo momentos en mi vida en que yo pasé por cosas y estaba como dormida. Y en ese tiempo, yo, cuando llegó el momento que me dije, pude haber hecho esto, o pude haber hecho aquello, o perdí mi tiempo, o pude haber ayudado más, o pude... Eso a mí lo llevé como carga durante mucho tiempo y no me dejaba avanzar tanto. Y me era muy difícil porque yo decía o me miraba a mí misma y decía, ¿por qué no hice más? ¿O por qué no me esforcé más? Y entonces el liberarte a ti mismo, el mirarte, tenemos que mirarnos con amor, con perdón, con suavidad, no con esa mirada tan inquisitiva de que eres culpable de esto, tú tenías que haberlo hecho mejor, pero qué tonto has sido. Esas cosas hay que ser más suaves, hay que querernos, hay que amarnos, hay que perdonarnos. Cuando nosotros perdonamos a otros, pero también cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, hay otros ajustes. Cuando perdonamos a otro, un ajuste. Cuando nos perdonamos a nosotros mismos, otro ajuste. Entonces, las piezas comienzan a engranar, comienzan a caer en el lado, en el lugar que tienen que estar. Y ahí empiezan a haber ajustes en nuestro interior, ajustes en nuestra energía, en nuestro físico, en nuestro espíritu, en nuestra energía, y todo comienza a encajar. Solamente estoy hablando de perdón. Hay muchas cosas. Solamente perdón a nosotros mismos y a los demás, ya eso va a empezar a moverse. No necesitamos, fíjense, que venga otra persona a ajustarnos. Nosotros mismos podemos ajustarnos, podemos hacer ajustes, podemos mover las teclas, podemos, todo eso se empieza a activar y a mover en nuestra energía, en nuestro cuerpo energético, en nuestro cuerpo físico. Y todo comienza a moverse. Entonces, antes que yo quiera dar saltos cuánticos, antes que yo quiera que se me despierte el tercer ojo y vea todo y empiece a ver el mundo espiritual, porque les cuento, yo estuve hace mucho tiempo, hace como 10 años, estaba leyendo en el teléfono, en el celular, estaba leyendo algo y una muchacha daba su testimonio de que ella logró activar el tercer ojo, pero empezó a ver sombras oscuras por toda su casa. Tanto le asustó esto y tanto se sintió tan mal con esto que ella lo bloqueó de nuevo.
De ahí lo que les digo del riesgo de que uno esté queriendo abrir el tercer ojo cuando no es el momento adecuado para hacerlo. Hay que trabajar muchas cosas primero para llegar a donde tengamos que llegar. Hay personas que vienen con ya vienen con esto activado. Por la razón que sea, porque era el plan de su vida o por lo que sea, ya tienen eso activado. Si bien tienen que venir a la vida y trabajar igual que nosotros para hacer estos ajustes, pero ya tienen eso activado desde que nacieron. Pero yo les digo que en mi caso, y haciendo todas estas introspecciones y preguntando al mundo espiritual, lo que se me dice es que nosotros tenemos que hacer todo esto en el momento adecuado y no antes. Y que tenemos que tener mucha paciencia, porque todo es para bien. Todo es para bien, nada es para mal. Todo lo que vaya a suceder, va a suceder para bien. Si no está en ese momento es por algo, es porque no está para ese momento. Tienes que esperar. Lo más que podemos hacer para agilizar todas esas cosas es trabajar en esos ajustes. Empezar a trabajar y empezar a ajustar todo eso. Empezar a perdonar. Otra cosa, les voy a hablar de algo más. Hay cosas que nosotros a veces hemos pasado por eso en nuestras vidas, pero que no lo hemos sacado afuera. O sea, hay secretos o cosas que nosotros hemos guardado por años y que no hemos sacado afuera, por la razón que sea. La vida desde que nosotros somos niños, todo influye. Puede haber habido algo que influyó en tu vida, que te hizo un daño, que tú sabes y que nadie sabe. Que no se lo has contado a nadie, ni siquiera a tus padres, ni a tus hermanos, ni a tus amigos. Algo que quizás tú digas, no le cuento a nadie porque me siento mal por esto. Todo lo que te hizo daño hay que sacarlo afuera. Y no quiero decir que se lo cuentes a las personas si no quieres, pero hay que sacarlo afuera de alguna manera. Si bien te pones a meditar y a hablar en voz alta y a hablar con la fuente, con Dios, con el todo, con Jesús, o hablar con tu yo interior y hablarlo y sacarlo afuera. Empieza a hablar de todo eso. Empieza a sacar fuera lo que te está carcomiendo adentro. Hay personas que les ha pasado cosas terribles en sus vidas, de niños y no las hablan con nadie y las llevan hasta el día de su muerte. Y eso les impide funcionar correctamente. Esto no les deja avanzar, porque hay cosas que nosotros guardamos adentro que no queremos que nadie sepa y que nos carcomen. Por ejemplo, alguien que tenga un secreto, que alguien que le hice, que algo que le pasó, que te puedes sentir como, yo no le quiero decir a nadie porque qué vergüenza que pasó esto o lo que sea, pero lo tienes dentro tuyo y no lo sacas. Es algo que tienes que sacar fuera y no quiere decir que se lo tengas que decir o contar a nadie, ni decir ni contar a nadie, sencillamente lo que tienes que hacer es sacarlo fuera, porque no te sirve de nada allá adentro. No sirve de nada, para nada, tenerlo adentro. Ya está, pasó. Lo pasado, olvidado. Pasó. Algo que pasó, que te hizo sentir mal, que no le has contado a nadie de tu familia. Bueno, no importa. Cuéntalo, sácalo fuera.
Si no se lo quieres, si se lo quieres contar a algún familiar, está bien. Si lo quieres soltar afuera y sacarlo y decirle a la fuente, siéntate, habla en voz alta. Mira, esto me pasó, lo he tenido por tanto tiempo guardado ahí. Y no me ha hecho bien y ha influido en que yo no avance. No me ha dejado avanzar. Tienes que sacar fuera todo cualquier cosa que tengas escondida, cualquier cosa, cualquier dolor, cualquier angustia, cualquier cosa que te pasó, que tengas escondido y que no te ha dejado avanzar. Si haces eso, te estarás liberando también más y más, cada día. Y va a llegar el momento en que vas a lograr limpiar la habitación interior. Limpiarla. Y cada vez que se meta algo en ella, pues igual, el mismo método. Pero lo principal es no dejar que quede ahí. Hay un pensamiento de Buda que a mí me gusta mucho. Tú puedes dejar que los pájaros vuelen o revoloteen por tu cabeza, pero no permitas que hagan nido en ella, no permitas que se queden en ella. Esto es un pensamiento de Buda y a mí me encanta porque nosotros podemos tener muchos pensamientos o situaciones o cosas que estén revoloteando, como tengo mal genio, o no he logrado perdonar a este o aquel, o tengo que trabajarme a mí mismo en esto, o yo tengo rabia o rencor por algo, o hay algo que tengo escondido dentro de mí, pero no dejes que se quede ahí. Tú puedes tener eso, pero en algún momento tienes que soltarlo. Tienes que trabajar en eso. En algún momento tienes que hacerlo. Ese pensamiento de Buda es hermoso porque nos muestra desde tanto tiempo atrás lo que nos recomendaba este maestro. Entonces, es muy importante saber estas cosas. Fíjense, para que todo funcione, Yo he pasado por muchas cosas de estas. Yo también he tenido que soltar muchas cosas. También tuve que perdonar a alguien. Gracias a Dios logré hacerlo, pero me costó mucho tiempo. También tuve que perdonarme a mí misma porque yo sentí que podía haber hecho mucho más. En este caso, por mis padres. Yo tuve un tiempo en que mis propias cosas me hicieron alejarme, viajar a países muy lejanos, alejarme mucho de mi familia. Y en ese momento, si yo ahora viajo a ese momento, que ya es como... Por eso yo digo muchas veces que uno muere y nace muchas veces en una sola vida. Porque la Olga que era antes, que era en ese momento, no es la Olga que es ahora. Yo he muerto muchas veces y he nacido de nuevo en esta propia vida, porque cada vez que uno hace reajustes, cada vez que uno cambia, cada vez que se activa ese engranaje, se mueven y se hacen reajustes en nosotros mismos y hay un nuevo ser emergiendo. Entonces nosotros nacemos y morimos en esta propia vida. Pero depende de nosotros que queramos hacer eso. Recuerdo que en ese tiempo yo lo único que quería era viajar y la familia para mí significaba cadenas, significaba estar estancada. Y yo quería irme y recorrer el mundo.
Y lo hice y me fui muy lejos. Y no pensé en cuánto mis padres me necesitaban o no. Yo dije, yo vuelo y me voy. Y me fui. Y me fui y recorrí muchos países. Entonces, cuando yo regresé a ellos, gracias a Dios, que no me canso de darle gracias, me dio la oportunidad de estar de nuevo cerca, de valorar mi familia, de poder hacer mucho por ellos. Pero ese tiempo en que estuve lejos, luego por muchos años me lo estuve recriminando. Y no sirve de nada hacer eso. Todo es por algo y para algo. No podemos estarnos culpando por todo. Tuve que soltar eso, el dejar de estarme culpando por eso. Porque luego me enteré que en ese tiempo que yo estaba tan lejos, mi madre sufría porque no me tenía a su lado. Pero cada cosa tiene que suceder en su tiempo. Lo que tuvo que suceder por algo fue. Luego tuve tiempo de volver a ellos, de darles todo mi amor, de estar muchos años con ellos. Y como les digo, por varios años me estuve culpando de no haber hecho las cosas mejor. Tuve que soltar afuera eso. Tuve que trabajar mucho en mí misma. Yo generalmente cuando en las mañanas antes de levantarme de la cama busco un tiempo que a veces es de media hora, 1 hora. En el mejor de los casos a veces me quedo hasta 2 horas en meditación profunda. Caigo como un estado de trance y ahí me conecto con la fuente y empieza a fluir algo en lo que yo dejo salir fuera todo y me llega también esa energía de esos lugares. Esto es algo que me ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces yo tuve que trabajar mucho eso. Tuve que trabajar el perdón hacia otros, el perdón hacia mí misma. Mi carácter también. Siempre he sido bien alegre y se me pasa rápido. Se me pasaba rápido siempre el enojo. Pero recaía en esos enojos. Entonces, un día cualquiera, de una semana cualquiera, de un año cualquiera, le dije a Dios, yo no quiero enojarme así tan fácilmente más. Quiero ser como esas personas que veo a mi alrededor, que no se enojan por cosas que yo me enojo. Entonces empezó a suceder el cambio. Yo empecé a trabajar eso también y fue como decirles un milagro muy grande, porque eso sí sucedió rápido. Hay cosas que suceden lentamente y otras que suceden más rápido. En mi caso, lo que es trabajar el enojo me funcionó muy rápido. Y empecé a dejar de enojarme por las cosas, a dejar de coger lucha por las cosas, a permitir, a ponerme en los zapatos del otro. Entonces, eso sí funcionó para mí muy rápido, el hecho de que yo sea una persona más calmada, más tranquila. No quiere decir que en algún momento me enojo, pero ¿saben la diferencia? La diferencia aquí es que cuando estás pasando otra vez por el mismo error, te das cuenta. Antes no. Pero cuando tú haces este reajuste, y fíjense que mientras que vivamos en esta vida, los problemas van a venir. Esta vida no está libre de problemas. Pero cuando tenemos este reajuste, podemos ver cuando estamos recayendo y darnos cuenta en el instante y al instante manejar la situación. Ya la enfrentas de diferente manera, ya lo manejas de diferente manera, porque eres un nuevo ser, renaciste. Hubo un reajuste completo en tu programa, para decirlo así, un reajuste. Y los engranajes cayeron. Esos engranajes no se pueden otra vez salir. Se pueden estar removiendo, pero tú te vas a dar cuenta y lo vas a volver a dejar ahí. Porque sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes qué tienes que hacer en cada instante. Entonces, el querer dar saltos cuánticos, saltarse los escalones, correr antes de gatear, todo eso hay que eliminarlo.
Hay que trabajar ese camino, hay que recorrer todos esos escalones primero. Ese camino hay que analizarlo primero para llegar allá donde tienes que llegar. Y lo primero es trabajarse en uno mismo. Cuando nosotros ya logramos este reajuste, todos nuestros chakras, que son miles en nuestro cuerpo, van a empezar a moverse diferente, alineadamente, de una forma que están todos anivelados y no unos arriba y otros abajo, porque si yo quiero que mi chakra, que mi sexto chakra empiece a funcionar y a abrirse y que yo pueda ver tantas cosas del mundo espiritual, pero mis otros chakras no están anivelados, entonces no están funcionando bien, entonces las energías están así. Tenemos que trabajarlos todos, desde el primer chakra, chakra raíz, que se representa con el color rojo, el segundo chakra, que se representa con el color naranja y que tiene que ver con los sentimientos y también tiene que ver con nuestros órganos sexuales. Está el chakra plexo solar, que se representa con el color dorado o amarillo y que tiene que ver con la sabiduría. El chakra corazón, que tiene que ver con el amor incondicional, que se representa con el color verde. El chakra de la garganta o quinto chakra, que se representa con el color azul cielo o azul metálico. Es un azul más claro y que tiene que ver con la expresión, con el volcar fuera a través del habla, de las cuerdas vocales, de la comunicación, de expresarnos. El chakra, el sexto chakra, que se representa con un color más violeta, un color violeta encendido, que tiene que ver con lo que es, se conecta con la glándula pineal y tiene que ver ya con una conexión más profunda, que puedas ver más allá, que ves con tu tercer ojo y no solo con tus ojos físicos, que puedes ver otros planos, otras dimensiones, conectarte, pero ese chakra, si se activa primero, sin tener que activar, sin activar los otros, podemos ver cosas que no queramos ver y que no podamos enfrentar. El séptimo chakra ya es un chakra que se conecta directamente con la fuente, es un chakra ya que está conectado ya al flujo de energía directamente ya conectada, a la sabiduría espiritual, a la sabiduría ya, a la luz de Dios, a la fuente que fluye a través de ese chakra, pero todos tienen que estar alineados. Si yo logro limpiar esa habitación interior de rencores, de odios, si logro perdonar a otros, si me logro perdonar a mí mismo, si logro sacar fuera esas cosas que tenía ahí como una mochila y que cargaba conmigo, pero que no se las decía a nadie, y yo tengo que sacarlo fuera de alguna manera, si logro trabajar eso, si logro trabajar mis miedos. Hay personas que viven con miedo. El miedo es algo que paraliza, el miedo a todo. Si logro trabajar lo que es el no enojarme tanto, si logro ponerme en los zapatos de los otros, si logro observar mi vida, detallar mi vida, quererme, amarme, aceptarme tal y como soy, eso va a llegar el momento en que yo de alguna manera logre empezar a reajustar todos los códigos, engranar todo y que todo caiga a la perfección donde tiene que ir, y todo va a empezar a funcionar en mi cuerpo físico, espiritual, energético, porque mientras que esté viva aquí, como les he dicho anteriormente, esto va a estar unido, esto va a estar entrelazado. Solo cuando yo deje este mundo físico, el cuerpo físico se va a separar del energético. Pero antes va a estar unido, entrelazado, conectado a través de los chakras, a través de todos estos canales energéticos que conectan los cuerpos, tanto el cuerpo físico como el energético.
Entonces, ¿cuántas cosas vamos a lograr? Vamos a lograr recordar. Porque nosotros no solamente hemos vivido esta vida, tenemos conocimientos que están ahí adormecidos. Vamos a lograr recordarlo porque ya vamos a estar preparados para entenderlo. Nada se nos va a dar si no lo podemos entender, a menos que nazcamos con algún otro propósito, personas que nacen con estos conocimientos, pero siempre hay un propósito. Pero la mayoría tenemos que primero trabajarnos mucho para lograr entender. Entonces, cuando esto se haya reajustado y los cambios estén y nosotros hayamos hecho ese engranaje y toda esa máquina empieza a funcionar, nos van a venir recuerdos, se nos va a expandir la mente, vamos a poder ver otros horizontes, vamos a poder entender muchas cosas que antes no podíamos. Es como un renacer, una nueva vida. Incluso vamos a mirar todo de una forma como si de repente nos asomáramos por primera vez a la vida. Vamos a entender tantas cosas, se nos va a expandir la mente de una manera tan grande que vamos a darnos cuenta que incluso frente al espejo no nos vamos a reconocer. Vamos a ser otros. Las enfermedades también, vamos a dejar muchas enfermedades detrás, porque lo que es el estrés, la depresión, los miedos, provocan enfermedades. Las cosas que no estén ajustadas, todos esos patrones que estén desajustados, todo eso trabaja interiormente y provoca enfermedades. Una vez que hayamos hecho todos estos reajustes, que todos estos códigos se hayan activado, que nuestra maquinaria que conecta nuestra vida física con la espiritual del mundo energético se conecte, se reajuste y comience a funcionar correctamente, todo esto va a cambiar y nosotros vamos a cambiar. Esto es algo para ponerse a pensar. Es una cosa que tenemos que conocer. Hay cosas sencillas. También pueden empezar a visualizarse a ustedes mismos como deseen. Empleen la visualización porque es poderosa. Fíjense si es poderosa que por ejemplo, en la enfermedad, saben que hay muchas personas que les dan actualmente stroke, quiere decir accidentes cerebrovasculares. Esto significa que pueden formarse coágulos en algún vaso sanguíneo del cerebro y provocar el daño de las células del propio cerebro. Y entonces el cuerpo queda paralizado la mayoría de las veces de un lado. Conocen esa enfermedad, algunas personas que conozcan que le haya pasado. Esto, una de las terapias para esa enfermedad, ese stroke que se llama accidente cerebrovascular, es visualizarte caminando, porque te dejas sin caminar, no puedes caminar. Hay personas que pueden caminar un poquito. Para las que no pueden, les recomiendan una terapia, los doctores, ciencia, nada, no estamos hablando solo de espiritual, sino la ciencia, la física, la química, los doctores de los hospitales recomiendan visualizarte a ti mismo caminando, porque eso también empieza a reactivar en el cerebro las conexiones necesarias para que luego tus piernas puedan moverse, los impulsos eléctricos puedan funcionar. Entonces, fíjense si es importante la visualización, que hasta en el campo físico es utilizada en la medicina. Porque estos pacientes que quedan paralizados de un lado, al no poder moverse y caminar como antes, incluso a veces no pueden hablar como antes, no pueden tragar ni comer como antes, no pueden pensar porque hay partes del cerebro en que las células murieron. Y para recuperarse no es fácil. Una de las terapias es visualizarse a sí mismo caminando y moviéndose. Y entonces el cerebro
es ayudado por esta visualización y comienza a empezar a recuperar las conexiones entre las neuronas. Fíjense si es importante. Comiencen a visualizar que ustedes, todo ese lastre sale fuera para que estos cambios aparezcan, para que estos códigos se activen, para que este reajuste suceda y la maquinaria esencial, energética, se comience a activar y todo comienza a funcionar y hay esa conexión que necesitamos para que todo lo que deseamos, tanto sea salud, bienestar, alegría, conexión con el mundo espiritual, todo comience a fluir. Un abrazo grande. Muchas bendiciones para todos.